Bienvenidos al curso de Nutrición Deportiva de AMAIP. Yo soy Milagros Rolón y voy a ser su docente a lo largo de toda esta capacitación. Hoy vamos a hablar de nuestra clase número 1 de intervención nutricional. Los objetivos de esta clase básicamente son que podamos tener herramientas, aprender cómo son esas herramientas para poder hacer un buen diagnóstico y evaluación nutricional tanto a nuestros alumnos como también a pacientes. Entonces, lo principal a tener en cuenta es que debemos tener estrategias para poder evaluar desde la antropometría, desde parámetros bioquímicos, desde parámetros clínicos. Todo eso es lo que nos va a permitir luego, a lo largo del tiempo, hacer un abordaje nutricional en campo. Entonces, si nosotros no tenemos herramientas para el diagnóstico, va a ser muy difícil que podamos avanzar con una estrategia. Entonces, el primer paso, recuerden siempre que es la evaluación nutricional. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando trabajamos con deportistas hay mayores demandas metabólicas. Esto exige que nosotros tengamos que apuntar a mayores requerimientos nutricionales para poder cubrir toda esa energía. Entonces, no vamos a trabajar solamente con el metabolismo, que sería lo que la persona gasta en reposo, sino también con esas demandas metabólicas propias de cada disciplina deportiva. Y esto es muy importante para conocerlo y nosotros tenemos que tener en cuenta que el objetivo es dar un correcto estado nutricional al alumno o al paciente para tener un mejor rendimiento, no solamente para el estado de salud, sino también para apuntar al rendimiento deportivo. Dicho esto, tenemos que tener en claro la definición entre actividad física, ejercicio, deporte, porque no son todos lo mismo. Cuando hablamos de actividad física, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cualquier movimiento corporal. Por ejemplo, esto que estoy haciendo en este momento con las manos, ¿sí? El hecho de pararme, sentarme de una silla, hacer alguna actividad del hogar, cualquier tipo de actividad que implique movimiento se denomina actividad física. Nosotros podemos diferenciar lo que llamamos como actividad física estructurada como la no estructurada. Cuando hablamos de actividad física estructurada, básicamente tiene que ver con toda la actividad física que nosotros planificamos a través de una rutina, puede ser la rutina a través de una periodización deportiva para un objetivo específico, por ejemplo, mejorar una condición específica, fuerza, desarrollar velocidad, explosividad. Pero cuando hablamos de actividad física no estructurada, estamos hablando de esos movimientos que les mencioné, como la limpieza del hogar, algo simplemente tan básico como levantarnos y sentarnos, ¿bien? Y por último, como les denominé, el otro punto también a conocer es la definición de deporte. Y cuando hablamos de deporte tenemos que tener en claro que hay distintos niveles deportivos, pero cuando hablamos de deporte ya estamos hablando de un juego, de un reglamento, hay ciertas reglas que debemos cumplir cuando hablamos de deporte, ciertos tiempos que va a ser característico de cada disciplina, ¿bien? Y acá lo quiero mostrar en esta filmina. Nosotros vamos a hablar de, como les mencioné, actividad física no estructurada, es la base de esta pirámide. La base poblacional, nuestro mayor porcentaje de población se encuentra en este patrón, digamos, en esta base de actividad física no estructurada. Como digo, siempre es el campo donde nosotros como profesionales de la salud tenemos más herramientas de trabajo. Sí, más herramientas porque es el alumno que todavía no llegó al gimnasio, pero quiere ver un cambio. Quiere ganar tiempo de vida, quiere ganar calidad de vida y entonces nosotros tenemos ese desafío como profesionales de la salud de sacarlos de casa, de sacarlos de esa zona de confort, invitarlos a que entrenen, invitarlos a que sostengan en el tiempo estos cambios de hábitos. Entonces, acuérdense, actividad física no estructurada es lo que hace la mayoría de la población, tiene que ver con nuestra rutina diaria, tiene que ver con nuestro movimiento. Pero cuando empezamos a avanzar ya tenemos a la persona que se decide empezar a hacer una actividad física y ahí podemos hablar de actividad física estructurada o propiamente dicho ejercicio. Nosotros podemos ejercitarnos, como les dije al principio, para mejorar una condición. Por ejemplo, fuerza, potencia, explosividad, pero también podemos hacer ejercicio simplemente por el hecho de sentirnos bien, del bienestar. Y esto es muy importante también conocer qué es lo que nos motiva a empezar a hacer ejercicio, cuántas veces por semana hago ejercicio. ¿Se acuerdan cuando les hablé de nutrición, de evaluación nutricional?
Bueno, algo muy importante cuando siempre les menciono que es importante iniciar con un proceso de evaluación nutricional, a la hora de hablar de un diagnóstico, es conocer en qué patrón de la pirámide se va encontrando nuestro paciente o alumno, pero no solamente en el momento, en el estado agudo, sino también desde su infancia. Porque una persona que viene haciendo actividad física estructurada a lo largo de los años va a tener seguramente una respuesta metabólica totalmente diferente que la persona que siempre hizo actividad física no estructurada. Y ni hablar si ya vamos al escalón número 3 de esta pirámide, que es el deporte. Una persona que hizo deporte desde su infancia seguramente tenga una respuesta metabólica totalmente diferente a la persona que de repente hoy inicia una nueva disciplina deportiva. Después iremos viendo que hay diferentes exigencias también metabólicas, diferentes demandas metabólicas, de acuerdo a cuál disciplina deportiva practica, con qué frecuencia se practica ese deporte. Pero bueno, todo eso son las variables que deberemos contemplar a lo largo de esta evaluación. Y por último, como digo, en la cima de la pirámide nos vamos a encontrar al alto rendimiento, ¿sí? Son esos deportistas de élite, como digo siempre, que son la población superhéroe, deportistas que entrenan un montón de horas, que le dedican no solamente un montón de tiempo a lo que tiene que ver con el ejercicio, sino también con las especificaciones deportivas, ¿sí? Especificaciones de cada disciplina deportiva, mejorar ya sea su biotipo, su masa muscular, su estructura, todo lo que sea relacionado con una ventaja deportiva para esa disciplina. No solamente le dedican un montón de horas, sino imagínense lo que es el plan de alimentación de este tipo de población, que además en nuestro país, por lo menos como digo siempre, tenemos que tener en cuenta que esa población habitualmente es una población que estudia, que trabaja y que además hace deporte, debe descansar y alimentarse adecuadamente. Entonces fíjense qué difícil que es nuestro rol como profesionales trabajar también con esa población. Pero el campo donde tenemos más herramientas para trabajar es la base, y es también, diría, hasta una de las más importantes, porque como digo siempre, regalamos salud. Bueno, por otro lado, hablando un poquito de esto de la salud y el rendimiento deportivo, es acá donde quiero dejarles un poco esta brecha que a veces los profesionales no tenemos tan en cuenta, o muchas veces el paciente no maneja, como digo, a la par, y lo va dejando a un costado, lo va dejando de lado. El objetivo de la nutrición deportiva, chicos, es que tengan sumamente claro que la salud tiene que ir de la mano del rendimiento deportivo. Y a veces es algo que no va mucho de la mano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere el deportista? Ganar medallas, ¿sí? Entonces muchas veces frente a esto de querer rendir mejor, llegar más rápido, recuperarme mejor, voy buscando estrategias que no son del todo saludables y me van haciendo perder salud para alcanzar un objetivo deportivo. Entonces, a mí me gusta, como digo siempre, trabajar en un área donde tratemos de buscar ese equilibrio. Para mí es parte de nuestro rol como profesionales de la salud transmitir que es importante hacer el ejercicio y la disciplina deportiva, cuidando también nuestra salud y apuntando a un mejor rendimiento. Entonces, ahí tenemos un área muy difícil para alcanzar y transmitirle a estos alumnos. Así que bueno, acá los invito un poquito a empezar. ¿Y cómo vamos a arrancar? Bueno, dijimos evaluación nutricional, pero para poder evaluar es muy importante que nosotros como profesionales vayamos teniendo en cuenta estos distintos pasos que les voy a mencionar. En primer lugar, es muy importante que si vamos a trabajar con deportistas, tenemos que conocer las distintas disciplinas deportivas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablé de deporte? Que los mencioné, que hablamos de una disciplina o una actividad física que tiene cierta reglamentación, ciertos tiempos, ciertas características de práctica o de juego. Entonces, si nosotros no conocemos la disciplina deportiva, es muy difícil que podamos recomendar desde lo nutricional cómo manejarnos. Les voy a poner un ejemplo. A veces cuando trabajo con
determinados deportistas y yo le recomiendo que debe hidratarse cada cierto tiempo de juego, es muy difícil si no tenemos en cuenta que dentro de ese juego no puede parar, no puede comer, porque el juego lo amerita seguir en movimiento. Entonces también tenemos que adecuar esa recomendación al deportista. También tenemos que conocer cuáles son los tiempos que tiene para parar, cuáles son los momentos de pausa donde es viable, como digo siempre, acá lo más importante es que sea viable una recomendación nutricional, no solamente hacerlo a demanda o a lo que yo considero que es lo indicado o lo correcto, sino lo que es viable. Y el punto número 2, como también digo dentro de estas recomendaciones, va a ser tener en cuenta que la nutrición deportiva también se entrena. Sí, chicos, la alimentación se entrena. Cuando piénsenlo en los corredores, ¿sí? Si yo a un corredor, después van a ir viendo a medida que vayamos avanzando, le recomiendo cierta cantidad de carbohidratos a medida que vamos avanzando con las horas de entrenamiento, pero ese deportista lo hace por primera vez en una carrera. Es probable que ese deportista no tolere esas cargas de hidratos de carbono, le cueste, se siente pesado, hasta le puede generar un malestar gastrointestinal. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde parto, qué recomendarle a quién, que lo vaya testeando en un entrenamiento para poder ir avanzando con esas recomendaciones. En segundo lugar, como digo siempre, no solamente tener en cuenta la disciplina deportiva, sino después nosotros tenemos que estudiar. ¿Pero qué tenemos que estudiar? La fisiología del deporte. A medida que vayamos avanzando en esta capacitación, vamos a ver fisiología deportiva de acuerdo a cada disciplina. Un tipo de disciplina deportiva que es más intensa y de corta duración tiene un tipo de fisiología deportiva, demanda energética, vía metabólica totalmente opuesta a un deporte más bien prolongado y de larga duración. Entonces, si nosotros no conocemos las distintas características, va a ser muy difícil que podamos hacer recomendaciones nutricionales. Por otro lado, el papel de los nutrientes, que está muy ligado a esto de la fisiología deportiva, ¿sí? La demanda de nutrientes tiene que ver con qué alimento fuente voy a necesitar, de acuerdo a un nutriente, qué nutriente voy a necesitar aportar para ese momento deportivo, ¿sí? Hay un nutriente específico que me va a ayudar a tener más energía, hay un nutriente específico que me va a permitir recuperarme mejor. Entonces vamos a ver un poquito esto de los macronutrientes, de los micronutrientes a medida que vayamos avanzando también. Por otro lado, y para mí es un punto no menor, como digo siempre, es muy importante que tengamos en cuenta el contexto socioeconómico de con quién estamos trabajando. Siempre evaluar contexto, chicos, porque nosotros si vamos a trabajar en un club de fútbol donde de repente al alumnado, a los atletas, a los alumnos de ese club deportivo no tienen acceso para poder comprar suplementación deportiva, no tienen acceso a comer un plato de carne todos los días en casa, va a ser muy difícil que nosotros recomendemos porque va a ser inviable, el paciente o el alumno no lo va a hacer. Entonces también entender que tengo que buscar una proteína más económica, tengo que buscar una estrategia, tengo que ver hasta cuánto lo puede cubrir. Todo eso lo vamos a tener que contemplar a la hora de hacer una recomendación. Y lo opuesto pasaría si tenemos una persona que de repente tiene otro acceso económico. Ahí sí podemos usar un plan de alimentación un poco más variado y diverso y completo nutricionalmente. Entonces también es un desafío para nosotros como profesionales poder cubrir nutricionalmente lo que necesita cada deportista, bien, teniendo en cuenta todo este contexto. Por otro lado, también tenemos que contemplar los factores ambientales, ¿sí? Si hay clima caluroso, si hay clima frío, muchas veces los pacientes no quieren comer ensalada, hay que recomendar recetas o preparaciones que impliquen el poder facilitar ese proceso de ingesta. O si van a ir a competir a otro país que es frío, también tener en cuenta el tema de las conservaciones, refrigeraciones, todos esos patrones son muy importantes que lo vayamos también teniendo en cuenta, ¿bien? Y por último, y no menor, como les dije al comienzo, a la hora de hablar de evaluación nutricional, es fundamental que conozcamos características antropométricas.
¿Saben lo que es la antropometría? Quienes no escucharon alguna vez esta definición, les cuento que la antropometría básicamente es el estudio de las dimensiones corporales. Es una herramienta que tenemos dentro de lo que es la nutrición deportiva para poder evaluar distintos compartimientos, ¿sí? Lo vamos a ver ya con mayor detenimiento, pero a grandes rasgos nos permite diferenciar el músculo de la grasa, pero mediciones antropométricas abarca todo, desde lo que respecta al peso, a la altura, lo que respecta a las dimensiones de la muñeca. Hay un montón de mediciones que tienen que ver con las medidas que tiene nuestro cuerpo para saber en dónde nos podemos clasificar, y nos permite sacar, como digo, diagnósticos, distintos biotipos, saber las características de esa persona. ¿Y por qué les digo que es tan importante conocer la antropometría? Bueno, piensen que dentro de cada disciplina deportiva, como les decía recién, hay distintos biotipos, distintos tipos de cuerpo que nos van a permitir estar biomecánicamente más funcionales para un rendimiento deportivo, para un deporte, para una disciplina. Pero además nos va a permitir sentirnos mejor, sentirnos más rápido. Por eso es que muchas veces desde la nutrición tratamos de buscar un cambio en lo que respecta a la composición corporal, el peso, el parámetro de grasa, el parámetro de músculo, para acercarnos a un mejor logro deportivo, independientemente de la salud que ya veníamos mencionando. Así que eso también es un patrón muy importante. Y por último, como digo, no menor, también saber la historia del paciente, ¿sí? Saber cuáles fueron sus variaciones de peso. Es algo que siempre lo pregunto cuando hago una anamnesis nutricional. Ahora vamos a hablar un poquito de este concepto de anamnesis. Pero algo que también tenemos que saber, como les dije al comienzo, si esa persona hacía deporte de chica o no, o si de repente tenía oscilaciones de peso, era constante, era disciplinada. Todos esos parámetros son muy importantes mencionarlos a la hora de la evaluación nutricional. Bien, continuando con la evaluación nutricional, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de métodos para evaluar. Uno son los métodos indirectos y por otro lado tenemos los métodos directos. Cuando hablamos de evaluación indirecta, ahí podemos englobar esto que habíamos mencionado de los patrones dietéticos o alimentarios, que tiene que ver con lo que le gusta al paciente o lo que no le gusta. Tiene que ver también con esto de las aversiones, tiene que ver con las intolerancias, que son las patologías de base, los parámetros de salud. Eso también es otro tipo de método indirecto, ¿sí? Los patrones de salud, saber si es celíaco, si es diabético, si hay algún alimento específico que no puede consumir o que debemos reforzar porque hay alguna patología que nos implique reforzar algo en la alimentación. Bien. Por otro lado, también cuando hablamos de patrones dietéticos o alimentarios, tenemos que tener en cuenta su rutina, ¿no? Como cuántas veces al día come, si come 2 veces o 3 veces, por qué realiza esos patrones, si saltea comidas, cuántas ingestas realiza a modo de picoteo, procesos de ansiedad, como para ir haciendo también abordajes nutricionales, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes como profes hagan la consulta cuando llega el alumno a la clase de qué es lo que comió previamente, si trajo la botellita para hidratarse, si al salir de acá ya está preparando alguna ingesta al posterior para recuperar ese proceso de entrenamiento. Entonces, como también conocer esos patrones los van a ayudar a mejorar en su composición, en su rendimiento, en sus procesos de recuperación, ¿sí? Por otro lado, también tener en cuenta todos los factores psicosociales, como dijimos, el entorno, con quién vive, con quién se encuentra en casa, si de repente hay alguien que se encarga de la comida. Por otro lado, también identificar cuando hablamos de un deportista, si hace deporte de tipo individual, va a tener un tipo de patrón psicológico totalmente diferente al de los patrones de deportes por equipos, porque en el deporte por equipo sabemos muy bien que el factor motivacional, cuando algo no sale bien, no solamente corre por el individuo, sino también por todo el grupo. Siempre hay alguien, como digo, que está empujando. Entonces es más fácil tal vez desde ese lugar poder trabajar. Pero cuando hablamos de un individuo, un deporte individual,
Es más difícil el abordaje y sobre todo cuando hablamos de dietas extremas, por ejemplo en categorías de peso. Si esos patrones también es importante identificarlos porque no va a haber el mismo abordaje de un deportista que de repente se frustra porque no llega a dar la categoría o se frustra porque pierde una pelea y no hay nadie para empujarlo, no hay un equipo también impulsando. Entonces conocer esos patrones a la hora de trabajar es fundamental. Por otro lado, como les dije, a la hora de evaluar nutricionalmente, los patrones directos son los clínicos que vamos a ver específicamente a la hora de hablar de un laboratorio, si hay algún diagnóstico clínico evaluado por un médico. ¿Sí? Es muy importante que trabajemos en equipo, un médico deportólogo, un médico clínico, un nutricionista y un profe, cada uno respetando sus áreas, pero ninguno realizando el trabajo del otro. Siempre digo que es fundamental el trabajo interdisciplinario para mejorar cada vez más las capacidades tanto deportivas como de salud de ese alumno o sujeto con el que estamos trabajando. Y por otro lado, como les mencioné hace un ratito, hablamos también de parámetros antropométricos, que ustedes después van a ir viendo cuáles son las distintas herramientas. Recordemos que cuando hablamos de antropometría tiene que ver con la historia de su talla, la historia de su peso a lo largo del tiempo, sus fluctuaciones de peso, si fue estable, los parámetros antropométricos a lo largo de los cambios de composición corporal, grasa, músculo, todo eso estaría dentro de esa categoría y es muy importante conocerlo porque si lo queremos llevar acá es importante saber no solamente de dónde parte, sino dónde estuvo previamente. Bueno, vamos a avanzar. Evaluación nutricional a modo de resumen, lo principal es que tengamos en cuenta como un interrogatorio en nuestra primera consulta, nuestro primer encuentro con la persona, a través de datos generales, nombre, apellido, algún contacto, saber a qué se dedica. ¿Por qué es importante saber a qué se dedica? Primero porque vamos a tener una idea de cuál es su nivel socioeconómico, en segundo lugar, cuál es su rutina, cuántas horas trabaja, dónde hace los procesos de ingesta. Eso también es importante a la hora de planificar la alimentación. Por otro lado, también tener en cuenta lo que les mencioné, de con quién vive, quién se encarga de las compras, cómo es el círculo familiar, ¿sí? Porque no es lo mismo una familia numerosa donde hay un montón de comida, donde de repente esa persona está a dieta y se tiene que restringir con ciertos alimentos y tiene acceso permanente a ellos. Hay otros trabajos y abordajes que va a haber que hacer, que una persona que de repente se compra el alimento, lo cocina y lo prepara para sí misma. Bien. Por otro lado, más allá de los patrones generales, como les mencioné, los datos clínicos, saber si esa persona trae alguna patología de base, a partir de cuándo fue el diagnóstico, cada cuánto se hace controles, pedirle un laboratorio, que ahora vamos a ver qué es lo que se pide en un laboratorio de rutina, pedirle los análisis básicos que ustedes tienen que exigir también como profes a la hora de trabajar con un alumno, básico el aptomédico, chicos. Por otro lado, parámetros antropométricos, como ya mencionamos un poquito la historia de esos patrones antropométricos, evaluación nutricional, que eso ya va a depender de nosotros, si poder preguntarle qué es lo que come, qué le gusta, sacar un diagnóstico también de cómo es la alimentación hoy, en este momento y ahora, porque siempre digo como ejemplo, no es lo mismo hablar de un paciente que come en McDonald's, pancho, hamburguesa, que come todos productos ultraprocesados y nosotros queremos llevarlo a una alimentación alta en frutas, verduras, orgánicos, o sea, es un abismo. Entonces tenemos que ser también conscientes de los procesos para llegar a... Y por otro lado, como les mencioné también, conocer la historia de actividad física, saber si hoy empezó Doña Rosa a entrenar, que nunca hizo nada, o estamos hablando de una persona deportista de alto rendimiento, que siempre se mantuvo activa, que siempre hizo algún deporte, si siempre hizo la misma disciplina deportiva, o es una persona sin adherencia, que de repente entrena, deja, va un mes, no va 3 meses. Todo eso es importante también para poder hacer abordajes. Muy bien, y hablando entonces ahora sí de los patrones bioquímicos, les mencioné que es importante tener en cuenta mínimamente una vez al año un parámetro bioquímico de laboratorio y, como digo siempre, pedir el laboratorio de rutina que se haya hecho. Esto les va a servir a ustedes como información para anexar a la carpeta del alumno, del paciente y los controles, ¿sí? Nos va a profesionalizar también, como digo siempre, y es importante saber que esté todo en regla.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, cómo están los niveles de hierro a través de los glóbulos rojos o eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina, que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los transportadores de oxígeno de las células hacia la masa muscular, los parámetros de transportadores de oxígeno hacia las células que nos permiten todo nuestro funcionamiento metabólico. Entonces, entender que la hemoglobina corpuscular media, los parámetros de hemoglobina, glóbulos rojos, ferritina, eritrocitos, todos esos son transportadores, depósitos de hierro y debemos conocerlos para descartar que no haya mínimamente una anemia, porque eso ya puede implicar un menor rendimiento a lo largo de todo el día. Nosotros no vamos a hacer abordajes, ¿sí? Nosotros no vamos a derivar al paciente a que consuma cierta cantidad de hierro, pero sí está bueno identificarlo para poder derivarlo. ¿A quién? Al médico clínico de cabecera o al médico de confianza o al médico deportólogo que trabaja en nuestro equipo. Entonces, empezar siempre cada uno, como digo, respetando su área. Por otro lado, es muy importante evaluar el perfil lipídico. Dentro de lo que es el perfil lipídico, vamos a tener patrones de hiper y de hipo. ¿Qué quiero decir con hiper? Por ejemplo, podemos tener hipercolesterolemia cuando evaluamos el colesterol total, podemos tener hipertrigliceridemia cuando evaluamos los niveles de triglicéridos. Entonces, conocer los manejos de los patrones de colesterol total, los valores de triglicéridos, colesterol HDL, que es lo que popularmente conocemos como colesterol bueno, el colesterol LDL, que es lo que popularmente conocemos como colesterol malo. Es muy importante para empezar también a saber si hay algún exceso dentro de la alimentación, algo que debamos corregir. Lo mismo, ahí sí va a haber un abordaje nutricional, pero también vamos a tener que hacer una derivación clínica. ¿Por qué clínica? Porque si esos patrones de laboratorio están muy por arriba de lo normal, es probable que ese paciente requiera medicación y eso sí lo debe determinar un médico. Bueno, vamos a hablar del colesterol HDL, esto que popularmente denominamos como colesterol bueno. El colesterol HDL es el que, propiamente dicho, agarra el colesterol que está presente dentro de las venas, de las arterias, lo va a tomar y lo va a llevar al hígado. ¿Para qué? Para detoxificar y eliminarlo de nuestro organismo. Después tenemos lo que llamamos popularmente colesterol malo, que es el LDL, que también es un transportador y lo que hace es tomar el colesterol circulante que proviene de los alimentos, de nuestra ingesta, obviamente de los alimentos principalmente ricos en grasas, y a través del proceso digestivo quedan circulante en sangre, toma esas grasas que están libres y las lleva a las venas y a las arterias, a depositarlas, ¿sí? Cuando esto empieza a aumentar es donde pueden aparecer y desencadenarse ciertas enfermedades. Al igual que pasa con los triglicéridos provenientes de los alimentos. Los triglicéridos, como vamos a ver en la clase de grasas, cumplen una función muy importante en nuestro organismo, que es darle fluidez a las membranas celulares, entre otras cosas. Pero cuando hay un exceso en los niveles de triglicéridos en nuestro organismo, esto puede también ser perjudicial para la salud a través del depósito de estas placas de ateroma. Bien, por otro lado nombramos la glucemia, que es lo que popularmente llamamos como el azúcar de la sangre, ¿sí? Esa azúcar de la sangre va a estar controlada o regulada a través de la ingesta de hidratos de carbono de nuestros alimentos, que a medida que vayamos avanzando en esta capacitación vamos a hablar de qué son los hidratos de carbono. Pero cuando los niveles de glucosa en sangre están muy por arriba de lo normal, cuando estamos en un proceso de ayuno, que es cuando hacemos nosotros el análisis de laboratorio, puede eso ser un indicador de diabetes, que después iremos hablando un poquito de cuáles son los riesgos también. Bueno, así que tanto las enfermedades por hipo como las enfermedades por hipo tienen que ser abordajes nutricionales clínicos y médicos que debemos trabajar en equipo. Y también, obviamente, como digo siempre, es muy importante ahí el rol preventivo de la actividad física para mantener lo más establemente posible estos patrones. Por otro lado, siguiendo con la línea de los parámetros bioquímicos, vamos a evaluar los niveles de urea, también electrolitos. La urea, recordemos que es un indicador de catabolismo proteico que puede provenir, su patrón puede estar elevado por catabolismo de las proteínas o por un exceso de proteínas de la alimentación.
Y la CPK es un patrón que no se controla en un análisis de rutina, pero en algunos casos algunos médicos que están relacionados con el área deportiva lo piden para poder relacionar. Es un parámetro de intensidad, nos permite saber si hay un sobreentrenamiento y debemos mejorar o corregir esos parámetros de intensidades dentro de la rutina de entrenamiento. Es un patrón que no debemos controlar después de una carrera, o nos permite controlarlo para saber dónde está en cuanto a los procesos de intensidad, si fue muy desgastante ese estímulo deportivo. Bien, básicamente se trata de eso, de la relación entre el estímulo deportivo y el nivel de desgaste que tiene la persona en el cuerpo. Por otro lado, vamos a evaluar densidad urinaria, que se hace a través de estas tiritas reactivas como vemos acá. La densidad urinaria nos permite conocer los parámetros de pH, la proteinuria en sangre, que son las pérdidas de proteína en sangre. Entonces vamos a ver también si no hay ningún indicador de catabolismo también proteico en sangre. Acá les dejo la tablita con los valores de normalidad para que lo vayan estudiando, para que lo vayan aprendiendo. Está bueno conocerlas. Muchos de los análisis de laboratorio lo tienen al costado, pero también está bueno tener una idea nosotros, porque no siempre está presente, así que es algo que también lo pueden conocer. Y siguiendo con lo que veníamos hablando de los parámetros indirectos, habíamos hablado de la antropometría. A la hora de hacer evaluación nutricional, les mencioné que la antropometría no solamente abarcaba el análisis de composición corporal, sino también implicaba el peso, la talla, el índice de masa corporal, que es esto que ven acá como IMC, índice de masa corporal. El índice de masa corporal básicamente era la relación del peso para la altura. Es la relación del peso para la altura. Digo era porque se ha desmitificado mucho su uso en nutrición deportiva, porque no tiene tanta implicancia nutricional. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con implicancia nutricional? Básicamente que encasillo a todas las personas que pesan un determinado peso y que tienen una determinada altura dentro de saludable o no saludable. Cuando yo no estoy pudiendo discriminar si dentro de ese peso parte del sobrepeso que pueda reflejar el índice de masa corporal no está asociado a exceso de masa muscular o a un aumento de masa muscular. Y si fuese así, si hay un aumento de masa muscular, ese peso sería saludable, no sería sobrepeso y deberíamos corregir. Y esto a veces es difícil hacerlo entender en población general porque todavía es una herramienta que se usa en fábricas para poder decir si una persona entra o no a un trabajo, se usa dentro de un preocupacional laboral para poder decir si esa persona es saludable o no, pero no está discriminando esto que estamos hablando. Entonces es una herramienta que con los años se ha dejado de utilizar, o por lo menos los nutricionistas que estamos ya más en deporte y los profes que están en deporte priorizan otras herramientas que les permitan discriminar composición y no peso para la altura. Bien, patrones que vamos a utilizar para trabajar circunferencia de cintura. Ahora vamos a hablar un poquito de ella, por qué la utilizamos en algún tipo de población, en quienes sí. Chicos, algo que es muy importante también destacar es que los patrones de antropometría, algunos van a servir para trabajar con un tipo de población y otros nos van a servir para trabajar con otra población. ¿Qué quiero decir? La antropometría es muy precisa cuando hablamos de personas con sobrepeso o normopeso o bajo peso, personas más bien activas o deportistas. Cuando queremos trabajar con población general, sedentaria, con sobrepeso, obesidad, ya tenemos que trabajar con otras herramientas como lo que nombramos al comienzo. La circunferencia de cintura, podemos utilizar también los patrones de normalidad de pliegues tricipitales, etcétera, etcétera. Y ahí les dejo entonces como el resumen que en personas activas podemos usar antropometría o bioimpedancia, que vamos a hablar también de ella. Podemos usar el DEXA, que también vamos a hablar un poquito, se denomina absorción fototónica dual de rayos X, es como si fuera un escáner, o les voy a mostrar una imagen de ella, y es un método más directo, ¿sí? Porque es más preciso. Bueno, vamos a seguir un poquito. Índice de masa corporal, ¿sí? Acá les dejo un poquito la filmina de cuáles son los patrones de normalidad del índice de masa corporal, que básicamente es el peso por la estatura al cuadrado.
tenemos la fórmula de cómo calcularlo y nos da un rango, ¿sí? De dónde estamos ubicados dentro de un normopeso, bajo peso, sobrepeso y los distintos niveles de obesidad. Por eso les decía que no podemos discriminar ese sobrepeso a qué se debe. Es una herramienta para población general, pero no para población activa. Cuando hablamos también de circunferencia de cintura, recuerden que yo les había mencionado que es un patrón para trabajar también en personas con sobrepeso u obesidad, porque nos permite evaluar lo que llamamos como grasa visceral. La grasa subcutánea es la que evaluamos a través de un pliegue, ¿sí? Como digo, un pellizco, lo que despegamos del músculo a la piel, eso llamamos grasa subcutánea. Pero la grasa visceral es la que está en el abdomen, la intraabdominal, y es la más riesgosa porque es la que está más cerca de los órganos principales, hígado, riñón, etc. Entonces es la que puede ser predisponente de enfermedades cardiovasculares. Vieron que hay varias personas que tienen masa muscular en brazos, en piernas, son bracitos y piernas delgadas, pero tienen abdomen prominente, como un abdomen bien pronunciado. Bueno, son las personas que tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares y habitualmente son personas que podrían llegar a tener valores de laboratorio tanto de glucosa como de colesterol o triglicéridos elevados, ¿sí? Es lo que popularmente llamamos como síndrome metabólico. Cuando todos esos patrones que les mencioné están altos, se vuelven más riesgoso el desencadenar en un episodio cardiovascular. Por eso es muy importante el abordaje en este tipo de población, ¿sí? Porque como dije al comienzo, es a la población a la cual nosotros le vamos a regalar salud. Bien, ¿y qué hacemos con población deportista? Dijimos que el DEXA era un parámetro directo para poder evaluar composición corporal. Como ven acá, es como un escáner, nos hace una foto, que esa foto está volcada en colores. Si hay grasa, el color es más bien amarillo, donde hay masa muscular es un color rojizo, y para todo lo que es la parte ósea son colores azulados. Son métodos muy costosos, no sé si acá en Argentina tenemos algún equipo de estos, generalmente son equipos de afuera, pero bueno, como digo, es algo que por ahí no es fácil llegar a adquirir este tipo de evaluaciones. Entonces, al acceso tenemos este otro equipo, que es el equipo de antropometría. El equipo de antropometría, a través del método de Isaac, que es un patrón internacional, un organismo internacional, nos permite aprender de forma sistematizada a hacer varias mediciones en el cuerpo utilizando estas herramientas que ven acá. El plicómetro, que es el que nos permite hacer, como digo siempre, los pellizcos para evaluar grasa subcutánea. Tenemos los calibres para evaluar las dimensiones óseas, ¿sí? Las dimensiones de los huesos, tiene que ver con nuestra estructura ósea, saber si somos de huesos grandes, chicos, para obviamente ver si ese biotipo va acorde a un tipo de disciplina deportiva. Está la cinta métrica, que nos permite evaluar perímetros para tener un indicador de músculo y de grasa. Y vamos con el equipo a los clubes o a los lugares donde tengamos que hacer evaluaciones. ¿Sí? Y a esto, a lo que es la medición de antropometría, tenemos dos tipos de perfiles. La antropometría, que son los que es la que hacen los de Isaac nivel 1, es el perfil restringido, lo que hace fraccionar el cuerpo en 4 componentes, se hacen solamente 15 mediciones, y los Isaac nivel 2 hacen el perfil completo de 5 componentes, donde ya el cuerpo requiere 40 mediciones, es mucho más preciso. Podemos trabajar con cualquiera de las dos herramientas. Todo sirve, como digo, como información para ir haciendo un control a lo largo del tiempo, y siempre algo muy importante que les destaco, si van a elegir trabajar con un método o el otro, siempre trabajar con el mismo, chicos. Es muy importante comparar, como digo siempre, manzanas con manzanas y no peras con manzanas. No podemos hacer perfil restringido y pretender después compararlo con un perfil completo, ¿sí? Por otro lado, les mencioné algo de biotipos, ¿sí? Cuando hablamos de biotipos vamos a hablar del somatotipo. Básicamente el somatotipo tiene que ver con la composición morfológica heredada, es como nuestra genética, nuestro tipo de cuerpo, que está muy ligado no solamente a la herencia, sino al tipo de deporte que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Es cómo se va desarrollando nuestro cuerpo a lo largo de las distintas disciplinas deportivas que fuimos haciendo.
Entonces, eso nos va a permitir saber que si mi estructura ósea es grande, y es probable que tenga la capacidad para sostener más masa muscular y pueda servir más para hacer un deporte como CrossFit, como levantamiento olímpico, weightlifting, y no tanto para un deporte como maratones, ser fondista o triatleta, deportistas o en disciplinas que son más bien prolongadas y de larga duración. Ahí voy a buscar un esqueleto liviano, masa muscular más moderada, un cuerpo más longevo, dimensiones de fémur mucho más largas, por ejemplo, para hacer zancadas más largas. Entonces todo eso también es importante ir conociéndolo según la disciplina deportiva, ¿sí? Y sobre todo cuando queremos hacer detección de talentos temprana. Bueno, ¿cómo presentamos la somatocarta? Bueno, como ven acá es un triángulo, la somatocarta, que se divide en tres extremos, ¿sí? Está el mesomorfo, que es el que tiene más predominio de volumen muscular en función de la altura. El ectomorfo, que es la persona que es más bien delgada, longeva, estilizada. Generalmente es una persona que le cuesta aumentar masa muscular. Es la persona con la que vamos a tener que trabajar un plan de tipo superávit, que es un plan de aumento calórico, aumento de calorías nutricionales en función de su metabolismo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el otro extremo, que es el endomorfo, el que tiene más tendencia al sobrepeso o la obesidad. De acuerdo a dónde estamos situados, siempre hay uno, como digo, que predomina y otro que acompaña. Y eso es lo que nos va a permitir ver hacia dónde podemos dirigirnos. Nunca podemos ir a lo que no tenemos genéticamente, que sería como el extremo opuesto, pero sí podemos ir ayudando a través del ejercicio y la alimentación a acercarnos a un parámetro u otro, ¿sí? A buscar, como digo, la mejor versión. Y acá les muestro cómo se presenta una antropometría. Estos son el perfil completo, ¿sí? De las 40 mediciones. Van a ver cómo se vuelca. Si nosotros volvemos a hacer una segunda medición, vemos la medición anterior al lado de la medición actual. Vemos las diferencias, si hubo un descenso de peso, queda reflejado con el número. Por ejemplo, en este caso bajó 1,7 kg. ¿Y qué es lo que fue bajando? Vemos que de grasa bajó 4 milímetros en el abdomen. Vemos que bajó la parte de piernas, ¿sí? Sabemos muy bien que no podemos bajar grasa localizada, pero bueno, sí hay zonas que van a ir bajando y respondiendo más rápido que otras. Por otro lado, acá vemos en la segunda etapa también de la antropometría cómo el cuerpo se fracciona en porcentajes en 5 componentes. Dijimos masa muscular por un lado, tejido graso o masa grasa, digamos, también. Vemos también la parte ósea, como ya habíamos nombrado, la parte de piel y la parte residual, que es lo que denominamos como vísceras u órganos. Obviamente en vísceras, órganos, piel y la parte ósea es lo que traemos genéticamente y podemos trabajar sobre las otras dos variables, músculo y grasa. Eso es lo que va a ir modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, conociendo dónde está la persona hoy, vamos a tener tablas comparativas, que hay tablas para cada deporte o cada disciplina y hay tablas para población general y vamos a ver a dónde tiene que ir, ¿sí? Esto es muy importante, lo pueden hacer con un nutricionista especializado o hay profes que hacen también la capacitación en antropometría, ¿sí? Pero tienen que hacer la capacitación para poder hacer toda esta evaluación, adquirir el kit y avanzar con esto. Si no, algo muy importante es que ustedes entiendan cómo interpretar una antropometría y pueden trabajar dentro del equipo con alguien que ya haga este método y hablar un mismo idioma. Y acá vemos el resultado de cómo va avanzando la persona dentro de esta somatocarta. ¿Sí? Al comienzo, esta persona tenía más masa muscular, fue estilizando un poco el cuerpo, fue perdiendo grasa y perdiendo músculo y se está dirigiendo más al ectomorfo. Entonces hay que ver si es un poco el objetivo nutricional que estamos buscando. Bien, y por último, dentro de lo que es la devolución de la antropometría, también podemos ver con esos numeritos que vuelca la somatocarta, podemos ver dónde está situada según la baja adiposidad, moderada, alta o extremadamente alta, bajo desarrollo musculoesquelético y así con cada somatotipo, bien, o biotipo.
Por otro lado, les nombré como otro método de evaluación a la bioimpedancia. La bioimpedancia es un método de conducción eléctrica que se hace así, como vemos en la imagen, como si estuviéramos agarrando un volante. Conduce la electricidad a través de las células de nuestro cuerpo, principalmente células de tejido adiposo, pero en esas células hay contenido de agua, entonces tiene un poco más de margen de error. Hay equipos que son más costosos y tienen menos margen de error, pero el fraccionamiento es en 3 componentes: agua, masa magra y masa grasa. Y dentro de la masa magra lo que hace es juntar la parte ósea, la parte muscular y la parte visceral. Entonces tiene mucho margen de error. Generalmente son muy altos los patrones de masa magra y no son comparables, como les dije anteriormente, peras con manzana. Entonces no podemos usar bioimpedancia y después trabajar con antropometría. Entonces pueden elegir el método que quieran, pero el método de elección a la hora de hablar de estudios científicos siempre es la antropometría. Bueno, para cerrar, vamos a ver cómo evaluamos nutricionalmente. Les dije los distintos tipos de métodos y les nombré algo que llamamos en nutrición como anamnesis. La anamnesis es un instrumento que tenemos los nutricionistas para poder recolectar datos. Hoy ustedes van a tener esa posibilidad también de trabajarlo, que es un método donde tenemos, por ejemplo, el recordatorio 24 horas. Es un método donde le pedimos a la persona que piense y recuerde todo lo que comió el día previo. Entonces, el recordatorio 24 horas tiene sus ventajas y sus desventajas. Como digo siempre, la ventaja es que lo podemos ir como indagando, le podemos ir preguntando qué es lo que desayunó, cómo comió, nos va a decir la información en el momento, pero la desventaja es que juega con la memoria de la persona. Si la persona no recuerda lo que comió, lo va a omitir. Si la persona nos quiere mentir o no nos quiere decir información por vergüenza, por miedo, porque no quiere ser juzgada, es probable que no nos comunique la información que nosotros necesitamos. Pero es un método práctico, ¿bien? Por otro lado tenemos el método de frecuencia de consumo. En ese método es un método un poco más engorroso, pero también al mismo tiempo más completo. Nos da información alimento por alimento, cantidad que come, cada cuánto lo come y en qué magnitud se come. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿comes carne dentro de la semana? Sí. ¿Cuántas veces por semana comes carne? Y mínimamente 4 veces por semana. Perfecto. ¿Y cuánto es la cantidad de carne que vos comes cuando comes? Y más o menos, no sé, palma de mi mano, 200 gramos, lo pesás, no lo pesás, lo medís. Y la persona nos va diciendo un promedio de cada cuánto come. Esto nos sirve para indagar en alimentos específicos que queremos trabajar. Por ejemplo, ¿cuántas veces por semana consume fruta la persona? ¿O cuántas veces por día? ¿O cuánta agua consume también dentro del día? Bien específico. Y es un poquito más engorroso porque, bueno, tenemos que preguntar alimento por alimento. Otro de los métodos de trabajo es entregarle la hoja y que la persona lo complete y nosotros después evaluar esa recolección de datos. Y por otro lado, el tercer método de anamnesis es el registro alimentario. Es el que por ahí un poquito más odian los pacientes porque ese les toca hacer la tarea a ellos. Nosotros le damos la hoja, le pedimos que anoten por lo menos 3 días, se puede hacer de 3 días a una semana o sostenerlo en el tiempo. Todo lo que van comiendo en cantidades bien específicos, sin omitir alimentos. Les pedimos que también no lo hagan, pero a veces también puede jugar un poquito con esto de la mentira del paciente o lo que quiere omitir. Y también le pedimos que anote cantidades, frecuencia, porque no le podemos pedir que anote horarios. Así que tenemos esos 3 tipos de métodos a la hora de hacer anamnesis. A modo de resumen, evaluación nutricional, recordemos, evaluamos datos generales, hacemos evaluación bioquímica y clínica, evaluamos parámetros antropométricos, hacemos evaluación nutricional a través de la anamnesis y por último preguntamos cuál es su nivel de actividad física y a lo largo del tiempo. Bueno, y para cerrar nuestro módulo, la próxima clase vamos a estar trabajando la estimación del valor calórico diario, ¿sí? Vamos a ver cómo estimar calorías en una persona activa y en una persona sedentaria. Gracias, los espero en nuestra próxima clase.